Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, que lo extrañábamos, nos cargaba verlo por plataforma, ¿cierto, Sí, Leslie? no es lo mismo. No es lo mismo. La relación a distancia no es No, lo mismo. no nos gusta. ¿Cómo está Luis Felipe Slier? Ya está en el estudio. Sí, muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Muchas gracias. Yo también la echaba de menos, para ser honesto. Y sobre todo a Fabi también lo echaba de menos atrás de los controles. Sí. Distinto verlo. Hay que estar. Sí, así es. Entonces, bueno, pero ya estamos aquí. Yo dije que volvía este jueves, así que Cumplió. ya estamos. Cumplí. Cumplió. Trato de lo que digo, cumplo. Así Estamos que con pérdida de talento cuando dicen el Ay, talento que sí, se va a otras se fuga. regiones. Sí, fuga de talento. talento, Estamos, fuga de talento. pero bueno, así vamos a trabajar hoy día, pero en presenciales. Así que no, mira, bueno, hay hartos temas, hay muchos temas, escuchaba a la diputada también, vamos a tocar un poquito ese tema que es importante, pero partamos por la visión más macro, que siempre me gusta darla, que es en torno a lo que está sucediendo en los conflictos en distintos frentes. Hoy día tenemos un conflicto, todavía no es conflicto, pero es una declaración de narcoterrorista al presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos, y eso ha generado que un gran movimiento de Fuerzas Armadas se localice en el Mar del Caribe. Y eso ya sabemos que de alguna manera siempre nos va a poder afectar. No es bueno tener tan cerca un posible conflicto armado, y eso mi impresión es que es como que en cualquier minuto una chispa va a hacer que esto estalle. Entonces me parece que hay que mantener cuidado, yo creo que Estados Unidos lo catalogó como de alguna manera terrorista, narcoterrorista, y con lo cual ya dijo que obviamente a los narcoterroristas no se negocia, y por lo tanto demostró ya que una lancha salió con algún contrabando y fue destruida, ni siquiera tomada como rehén, sino que... Sí, está como bien armado esa fórmula como para ir a la... la verdad es que en varios momentos de la historia se ha querido poner atajo a lo que hace Maduro en Venezuela, pese a que él dice que es todo muy democrático, que hay elecciones, pero hay varios intereses, pero lo de Estados Unidos pareciera que está como muy bien, no tiene como cabos sueltos. No hay cabos sueltos y cuenta con el apoyo de muchos países, sí. Digamos, cada vez se le acotan más los aliados que tiene Caracas, y por lo tanto yo creo que ahí es algo que pronto va a suceder. Y en Europa, cambiándonos un poquito de continente rápidamente, se ha incrementado la tensión de una manera explosiva literalmente con el sobrevuelo de 19 drones sobre Polonia por parte de Rusia. 19 de estos que sobrevolaron el espacio aéreo de Polonia, y que fueron drones no tripulados. Se dice que hay algunos de estos drones que eran más que nada de características de observación, sin explosivos, pero de alguna manera este error que se señala que se comete por parte de Rusia puede extenderse a todo lo que es Europa. No olvidemos que Polonia forma parte de la OTAN, por lo tanto se invocó el artículo 4 de este Tratado del Atlántico Norte, en el cual señala que se tienen que juntar de emergencia todos los miembros a analizar esta situación. Eso es en resumen lo que dice, y por lo tanto para que pongamos un contexto, es como que hubieran pasado 19 drones por encima de Concepción. Esa es la sensación que se sintió en Polonia. Y uno diría, pero a ver, ¿por qué? Claro, hay un conflicto entre otros países de la región, y de repente pasaron 19 drones por Concepción. Uno diría, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando uno lo pone en una realidad más cercana, entiende lo que la gente empieza a vivir y el temor que empieza a dar esa situación. Entonces es como ahí sí que tener la guerra en el patio de tu casa. Entonces esto sí puede escalar a una situación un poquito mayor,
con los impactos que puede generar todo este revuelo a nivel internacional. Y ahí se entiende un poco esos avisos me ha tocado pasar, no lo he leído tan profundamente cuando dice Francia se prepara para la guerra. Bueno, esto ya es un hecho, o sea, muchos países reactivaron, primero porque Estados Unidos, en un principio Donald Trump dijo que no iba a apoyar y que debían subir su gasto en defensa al 3,5% del PIB, cosa que no habían hecho y habían dejado de una manera de fabricar armamento y habían descuidado su defensa en pro de una paz duradera. Y eso ha generado varias situaciones un poquito más complejas. Hoy día ayer se suponía que ayer se reunió el Consejo de Urgencia de la OTAN y de alguna manera Donald Trump dijo vamos a apoyar a Polonia. Pero ocurre una situación violenta en Estados Unidos que desvía el tema rápidamente al interior de Estados Unidos, que es el asesinato de un influencer, de un amigo de Donald Trump, en una universidad en Estados Unidos, y eso hace que se desvíe un poco la atención y lo de Polonia para Estados Unidos queda en segundo lugar. Así que de alguna u otra manera eso también es súper importante de destacar, ¿ya? Entonces, y en materia nacional, aquí sí que tenemos mucho que decir. Yo de verdad sabía que este año se lo había anunciado que era tiempo de conflictos, tiempo de elecciones, tiempo de un montón de situaciones. Y yo no sé qué otro conflicto se nos puede avisorar, porque mira, primero la deuda pública de Chile está cercana al 45% del PIB, ¿ya? Debería ser un umbral que el Consejo Fiscal Autónomo dijo que era prudente, ¿ya? Que era prudente. Sí, lo hemos visto en otras naciones, pero son mucho más grandes, que están Estoy por sobre el completamente de 100%, acuerdo. sí. Si el tema no pasa por el porcentaje, no pasa por el monto, sino que pasa por la credibilidad del país, ¿ya? Para que la gente entienda. Es como cuando tú te comprometes a mantener tus porcentajes de deuda o decir, este mes no ocupo las tarjetas, no me desato, no me gasto la plata, y uno se da vuelta y se gastan toda la plata. Entonces, no sé si te llega muy cerca el ejemplo, pero de alguna manera, de alguna manera para que se entienda, es como que... Fue un ataque directo Sí, eso, ¿ah? me da pena esa chapa de díscola. Entonces, es que es lo que está pasando en el país. Entonces, tú después al país no le crees. Entonces, lo otro que, es un tema de Felipe, no hemos acordado mucho de ti porque tú lo vienes anunciando hace mucho rato. O sea, yo creo que de las columnas que hemos hecho, que ya llevamos mucho tiempo en esto, tú dices, atentos con el gasto fiscal, atentos. Siempre pasas a repasar, atentos con el gasto fiscal. Y hoy día estamos viendo de manera patente ese atentos con el gasto fiscal. o sea, Sí. pero es que se está dando Mucho lo rato, que sí, hemos mucho conversado. rato, Entonces, mucho rato. con déficits estructurales hasta el 2029 que vamos a tener, se anticipa un escenario un poco menos optimista y más desafiante. Y ahora lo entretenido de esto, por lo menos para mí, lo encuentro entretenido porque me gusta leerlo, es que el último informe de política monetaria, el IPOM, que salió ahora en septiembre, dice de alguna manera que la inflación total va a converger al rango entre el 2 y el 4%, pero se va a demorar un poco más en llegar al 3%, ¿ya? Estamos en una situación en que todavía la gente percibe, porque uno dice, mira, la inflación fue 0. Ujú. Y uno va a comprar al supermercado y dice, pero si subieron los precios. Claro. Entonces, No lo veo yo en el día a día. Entonces, cuando uno desagrega el IPC, dice, claro, en promedio es 0, porque hay cosas que subieron y hay cosas que bajaron. Hay cosas que subieron 100 y otras que bajaron 100. Entonces, el resultado da 0. Pero dentro de las que subieron el mes pasado está alimentos y bebestibles. Entonces, ¿por qué la gente que va al súper lo siente tanto? Es porque eso subió 0,9%. Entonces, hay otras cosas que bajaron, pero seguramente son otras cosas que nosotros no consumimos de esta canasta de 283 productos y 13 divisiones que seguramente no estamos consumiendo, pero que bajaron. Seguramente el seguro para canguros en Alaska bajó.
pero nosotros no estamos consumiendo ese seguro. Entonces, por eso en promedio la inflación bajó. ¿Sabes lo otro que se está dando mucho? Y yo no sé si ustedes se han percatado en los supermercados, que siento que ese es el termómetro, pero más patente. A mí me pasa, por ejemplo, con los cereales que le compro a mis niños. Tuvieron un alza súper importante en la caja normal que antes se compraba. Y el supermercado o las marcas para contrarrestar eso, te venden un producto, menos producto al mismo precio que tú lo comprabas antes en la caja grande, pero es menor cantidad o en otro formato. Y sabes que he encontrado varios de esos productos así. Lo que antes compraba, a no sé, tantos gramos, a tanto precio, hoy día lo encuentro a ese precio, pero menos. Sí, me ha pasado mucho, sí, claro, el azúcar eso que tiene un nombre, porque Sí. alguna vez, antes que pasara acá, pasaban, creo que en Japón, y que en el fondo se ponía en contraproducente ya. ¿Qué prefieres? ¿Que te suban el precio, pero que te mantengan el contenido, o que te mantengan el precio, pero que te Sí. disminuyan el contenido? Pero estoy segura que cuando lo había visto en aquella oportunidad, porque era Sí. como este problema en noticias internacionales, lo había visto Claro. en aquella época, porque en el fondo se daba esta disyuntiva de qué es lo que prefieres entonces. Pero Bueno. estoy segura que tiene un nombre. Fabi decía el Sí, ejemplo sí, del sí. azúcar. Bienvenida a la realidad, digamos. O sea, para ponerlo un poquito más en risa, digamos, hoy día el Super 8 cada vez más chiquitito Sí. para poder mantener el precio. Entonces, el kilo de azúcar ya no es un kilo de azúcar. No, son 900 gramos. El kilo de arroz ya no es un kilo de arroz. Y así sucesivamente. No recuerdo el nombre técnico, Claro, pero tiene un nombre, Porque había una efectivamente. discusión en Japón respecto de que finalmente qué es lo que preferías, que te subieran el precio pero que se mantuviera Claro. la cantidad, o que finalmente lo que está pasando ahora, que te Que- disminuyan en la cantidad pero el precio sea el mismo. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay una situación en que en lo personal creo que para un país como Chile lo que mejor puede suceder es que se baje levemente la cantidad y se mantenga el precio, porque hay mucha gente también que está sin trabajo, ¿ya? Y yo me quiero detener en un tema que el Banco Central en su informe de política monetaria, o sea, ni siquiera lo digo yo, lo dice el Banco Central, ha dicho y ha sido claro que el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral sí han tenido un efecto contractivo en el empleo formal. Y lo dice así con todas sus letras. Entonces, por favor entendamos que las medidas que se toman en el pasado o ahora sí tienen efectos en algunas condiciones laborales. Entonces, muchas empresas enfrentadas a mayores costos no siempre logran absorberlos con mayor productividad o reduciendo estos empaques. ¿Me explico? Entonces, claro, seguramente la empresa que fabrica azúcar logró mantener sus costos al presentarlo en 900 gramos, pero hay un punto en que no puede porque ha tenido que ir subiendo sus costos y no ha tenido esa productividad que se esperaba. Porque el trasfondo que hay detrás es que cuando tú disminuyes la jornada laboral, la gente se torna más productiva. Tiene que hacer lo mismo en menos tiempo. Pero efectivamente eso no ha pasado. Entonces, eso ha hecho que en muchos casos es acelerar la automatización. Hay muchas empresas que habían postergado algunas decisiones de automatización para no despedir gente, pero hoy día las decisiones de automatización versus personas contratadas es una decisión que hoy día ya está más inclinada hacia la automatización. Y lo hemos visto, si uno lo ve en una línea de tiempo, antes había una caja de autoservicio en los supermercados. Sí, hoy día hay una caja o dos de humanos. Sí. O no están todos ocupados, pero sí, me se le da explico, prioridad ¿no? al Se le da autoservicio. prioridad al autoservicio y eso es una automatización. Donde cada uno pasa a ser su propio cajero para que la gente lo vaya entendiendo. Y ahora, en el Biobío, este escenario se siente con más crudeza porque el desempleo está por encima del promedio nacional y se observa cómo obras públicas y proyectos energéticos que tienen empleos temporales no consolidan una ocupación de largo plazo. O sea, conversábamos tiempo atrás del informe que hizo la Corporación de Bienes de Capital y de los 75.000 millones de dólares que se esperan invertir hasta el 2029 a nivel del país, 2.600 vienen a la región del Biobío, o sea, el 3,5%. En realidad, bueno, es como quieres verlo. El 3,5% del total de inversión es nada, es muy bajo.
Es muy bajo, sobre todo cuando son obras públicas que emplean mano de obra por un tiempo determinado y después se retira ese. O sea, no me cabe duda que la construcción del puente generó mano de obra y generó un incentivo. Pero se terminó. Pero se terminó. Sí. Entonces, queda claro, dicen que no está terminado, que faltan algunas... Claro, pero ya no es la misma cantidad. Pero ya no es la misma Sí. cantidad. Entonces, obviamente, proyectos como esos generan este impacto en mano de obra, pero finalmente son transitorios. Entonces, y ahí es donde vienen complicaciones en esta materia. Ahora, tal como lo dijo la diputada, surgieron estos rumores y hay que esperar cómo se presenta el proyecto de ley del presupuesto 2026, pero es una pésima señal que se indique desde ya que va a venir un recorte a los gobiernos regionales. O sea, me parece absurdo, me parece de verdad muchas veces contrario a cierta lógica y a cierta descentralización. O sea, no puede ser que todo se invierta en Santiago. Perdónenme los de Santiago, los quiero mucho, pero no puede ser que todo se invierta en Santiago. O sea, para hacer una construcción de media cuadra nos demoramos 3 años. En Santiago se demoran 6 meses. Sí. Entonces, creo que está, perdonen lo coloquial, mal pelado el chancho. Y cuando tú ves que me acuerdo muy claro porque no sabía el refrán esto de pato cojo, no lo conocía y se lo escuché al actual presidente de la República, que ellos iban a gobernar hasta el último día, que nadie se iba a ir, pero está surgiendo exactamente lo contrario. O sea, no puede ser que en el último año tengamos a un ministro de Hacienda nuevo que nunca ha participado en una discusión presupuestaria y que más encima anuncien que se van a hacer recortes a los presupuestos de los gobiernos regionales. De verdad no sé en qué cabeza cabe esta situación. De verdad me complica y yo defiendo a los gobiernos regionales, defiendo a mi región del Biobío y creo que esta conjunción de presupuestos a la baja, de inversión centralizada en pocas regiones, nos deja en riesgo de avances estructurales en infraestructura, en salud, y en el caso de Biobío el golpe puede ser muy fuerte, sobre todo en mujeres. Tenemos ya 10%, aproximadamente 10% de... O sea, ya las cifras están muy complicadas. Entonces, de desempleo en femenino. ¿Para qué hablar de otros temas? O sea, el Consejo Fiscal Autónomo lo anunció, dijo que hay que reducir los gastos, pero no están reduciéndolos en materia que sí importan. Por el contrario, anuncian recortes en otras materias, como son los gobiernos regionales. ¿Qué vamos a hacer con un gobierno regional sin dinero? O sea, nada, es una figura intrascendente. Entonces, no me parece que se tiren estas frases y después haya que estar recogiendo con el guante lo que se tiró. Entonces, me parece que tenemos que salir a trabajar en busca de proyectos de inversión que generen más mano de obra y de alguna manera entender de que las decisiones que se toman hoy día no son inocuas al futuro. Y lo estamos viendo, porque en definitiva la deuda, los recortes presupuestarios, el alza al salario mínimo, la jornada de 40 horas y el avance de la automatización y ni hablar de la inteligencia artificial nos ponen en un tablero complejo. Tenemos que modernizar la educación. La gratuidad pone en aprietos los recursos que se destinan a preescolar. Debemos invertir en preescolares. Entonces, hoy día los niños deberían manejar 3 o 4 inteligencias artificiales ya. No conocerlas cuando lleguen a la enseñanza media o a la universidad. Entonces, veamos cómo el país recupera esa disciplina fiscal, cómo recupera la confianza. Insisto, no es el porcentaje, porque hay países que tienen un porcentaje mucho mayor. Mucho más alto. Pero si tú te comprometes a un número, tú tratas de cumplirlo, porque si no, después no te creo. Es tan simple como eso. Después no te creo. Entonces, por lo tanto, si no te creo, te presto plata más caro. Y eso aumenta el riesgo país. Luis Felipe Slier y su columna semanal ahí, pero aprendiendo a meter varios temas, por supuesto, y a dejarnos siempre pensando en esta reflexión. No vayan a pensar que esto es una situación quizás oscura, sino que todo lo contrario, hay que hacerse cargo y, por supuesto, estar atentos a las señales como él nos ha venido, pero documentando hace varias columnas ya. Básicamente esto es, por favor, una alerta, porque estamos en el minuto en que uno puede tomar decisiones, en que todos somos iguales y tenemos un voto igual. Así que alerta, y no es una visión pesimista, al contrario, es poner los pies en la tierra y proyectarnos a un futuro mejor.
Así es, proyectarnos a un futuro mejor. Luis Felipe, muchas gracias por venir a acompañarnos. No, como siempre, encantado, voy a venir siempre. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así, Ya, voy. anotado, ¿no? Anotado, Voy a anotar aquí. anotado. Dijo que sí el jefe. Ah, Ni un problema, ni un problema.